Iglesia Bautista Pacto de Gracia, Temuco. Este sermón se titula Garantía eterna a vidas de cristal, dependiendo de una salvación garantizada por Dios. Vamos a leer entonces los pasajes de los cuales está basada esta predicación en Éxodo capítulo 3. Dice así: Apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego, y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: Iré yo ahora y veré esta grande visión, ¿por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Dijo luego Jehová: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias, y he descendido para librarlos de mano de los egipcios, y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. El clamor, pues, de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ven, por tanto, ahora y te enviaré a Faraón, para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Entonces Moisés respondió a Dios: ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y él respondió: ve, porque yo estaré contigo. Y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Dijo Moisés a Dios: he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo: el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren: ¿cuál es su nombre?, ¿qué les voy a responder? ¿Qué les responderé? Y respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me envió a vosotros. Además dijo Dios a Moisés: así dirás a los hijos de Israel: Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre, con él se me recordará por todos los siglos. Que el Señor añada bendición a la lectura de esta porción de su palabra. El propósito de este sermón es que conozcamos la naturaleza de Dios y que conociéndola puedas ver entonces cómo es posible que, siendo tan frágiles como seres humanos, en esta situación podamos tener una garantía de que va a haber salvación, de que va a haber plenitud, va a haber felicidad en un futuro, de que eso puede ser posible. Y esto es relevante porque todos de una u otra manera sabemos que nuestra existencia es frágil. El yo es frágil como una fuente de seguridad, porque buscamos fuentes de seguridad ante esa fragilidad. Y el yo es frágil. Con esto nos referimos a un sentido de ser autónomos y de ser autosuficientes. El yo es frágil porque está basado en la propia capacidad, en nuestra inteligencia, en nuestras habilidades, en nuestra fuerza de voluntad, en nuestra moralidad. Y típicamente se dice: bueno, mientras yo me esfuerce y haga lo correcto, voy a estar bien. En el futuro me refiero. ¿Cuál es el problema de esta visión? Sí. ¿Cuál es el problema del yo? Es que el yo ignora que es finito. Si dependemos de lo que somos, hoy día ignoramos que somos finitos, ignoramos que tenemos sesgos y que en el fondo no somos puros en el corazón. Hay corrupción en nosotros. Por tanto, la pregunta es si podemos depender del yo, y la respuesta es no.
Otra fuente de seguridad, la que buscamos librarnos de nuestra fragilidad, es el resto, los otros, la sociedad, la aprobación y el respaldo humano. Y así entonces podemos buscar seguridad basada en relaciones, en alianzas, en reconocimiento social. Esto puede darse en la familia, puede darse en una pareja, en líderes, en una comunidad. Y ahí entonces se puede decir, o alguien dice, mientras me apoyen y no me abandonen, mientras tenga gente que me acepte, todo va a estar bien en el futuro. No necesito nada más. Pero ¿cuál es el problema? ¿Qué garantía me pueden dar el resto si el resto está en la misma posición que yo? Son igual de frágiles e inconstantes como uno mismo. Y no es que no haya corrupción en ellos. Y por último, podemos buscar seguridad quizás en las circunstancias. En otras palabras, buscar de alguna u otra manera controlar el exterior de nuestro entorno. Y esto está basado en lo material y lo predecible. Entonces podemos buscar dinero, posición en alguna jerarquía, en el trabajo. También podemos buscar un ambiente político diferente o una cierta salud física y decir, bueno, mientras nada cambie y todo sigue estable, todo va a estar bien y voy a ser feliz en el futuro. El problema es que todo en el mundo es cambiante, es vulnerable. Y muchas veces nos damos cuenta y comenzamos a reflexionar en estas cosas cuando ya es muy tarde. Sin embargo, aún con este conocimiento tenemos un sentido de que necesitamos una garantía real de que todo va a estar bien en el futuro, que nuestros esfuerzos y sufrimientos tienen algún valor y no son en vano. Y la pregunta es, ¿cómo podemos obtener esa garantía? ¿Cómo podemos obtener garantía de que hay algo así? En la historia nos vamos a encontrar con dos respuestas principales a esta pregunta. La primera es la de lo que podríamos llamar un autonomismo confiado, a tener una autosuficiencia orgullosa. Creer que uno puede garantizar su propio destino usando la moralidad propia, religiosidad o el poder de este mundo. Y ahí la respuesta es, no necesito que Dios me salve, puedo ser bueno y cumplir con lo que Él espera. No necesito que Él venga y me rescate, yo puedo cumplirle a Él. ¿Cuál es el problema? El problema es que esto ignora lo mismo que dice la palabra, que somos esclavos espirituales y finalmente la salvación termina limitada a los méritos que uno hace delante de Dios. El otro extremo es un fatalismo desesperado, que es una desconfianza absoluta, en donde se cree que nadie, ni siquiera Dios, se va a interesar o va a poder intervenir realmente para dar algún tipo de salvación. Entonces ahí alguien dice, aunque Dios exista, seguro que no me va a salvar, todo está perdido ya, vivamos la vida como dice las Escrituras ahí. Si Cristo no resucitó, comamos y bebamos porque mañana morimos. Pero ¿cuál es el problema de esto? Esto distorsiona el carácter de Dios, niega su poder, niega su compromiso y niega el amor que Él muestra en la creación. Como vamos a ver si ambos extremos están errados. En este relato de Moisés nos vamos a encontrar con la respuesta. Nos vamos a encontrar con la revelación del nombre de Dios. Y vamos a ver cómo ese nombre puede garantizar una salvación futura a criaturas limitadas, criaturas corruptas como nosotros. Y lo vamos a ver en tres partes. La primera es el descubrimiento de la razón de nuestra fragilidad. Y vamos a ver que es una mala relación con Dios. La segunda es que Dios garantiza un futuro glorioso por medio de Cristo. Y la tercera es que el acceso a eso que Dios garantiza es por medio de la fe en Cristo como el yo soy encarnado. Ese nombre de Dios que se revela también en Cristo. Vamos a partir entonces contextualizando un poco lo que estábamos leyendo en Éxodo 3. En el principio, Dios creó un mundo bueno y el hombre lo creó para vivir en comunión con Él.
¿Ya? Esa comunión era la verdadera seguridad y era el fundamento verdadero de toda bendición que recibe el hombre, el ser humano. Pero el ser humano se rebeló contra Dios en el Edén. El pecado, que es esta desobediencia del hombre hacia Dios, rompió esta relación entre el hombre y Dios, la familia humana, y trajo muerte, trajo sufrimiento y fragilidad a toda la humanidad. Desde entonces nacemos alejados de Dios y sin verdadera garantía para nuestro futuro. No existe. Dios, eso sí, en su misericordia, prometió enviar un libertador, alguien que iba a poder restaurar esta relación. Esa promesa empezó a desarrollarse en la historia de una familia, la familia de Abraham, Isaac y Jacob, que se mencionaban en el texto. Y Dios les prometió bendecirlos y por medio de su descendencia bendecir a todas las naciones. Y esa descendencia, primeramente, hace referencia al Salvador, a Cristo Jesús. Pero la familia de Jacob terminó viviendo en Egipto y con el tiempo sus descendientes fueron esclavizados. Estaban oprimidos, estaban sin fuerzas y sin esperanza, viviendo en esta fragilidad. Y en este contexto, Dios se prepara para cumplir su promesa de liberación, llamando a un mediador entre sí mismo, entre Dios y la familia de Jacob, que es Israel. Y este mediador era Moisés, del cual leíamos. Y el texto que leíamos ahora, en el texto que leíamos vamos a hacer una observación. Moisés estaba exiliado en Madián. Él estaba pastoreando ovejas, lejos de Egipto, viviendo un anonimato después de huir porque él mató a un egipcio en defensa de uno de sus compatriotas. Y en el monte de Horeb vio algo extraño, una zarza envuelta en fuego que no se consumía. Movido por la curiosidad, él se acerca para observar entonces. Y Dios lo llamó por su nombre desde la zarza. Le dice: Moisés, Moisés. Y le ordenó a que no se acercase más y que se quitase el calzado como señal de respeto y reconocimiento de que estaba en tierra santa. Dios se identificó, le dijo: yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Moisés, ¿qué es lo que hizo? Reaccionó ocultando su rostro con miedo de mirar a Dios. Y este ocultamiento no es algo azaroso, como nada en la Biblia lo es en realidad, sino que es significativo, porque no era así al principio, no es la reacción natural con la cual fuimos diseñados para reaccionar a Dios. Al principio el hombre fue creado para vivir en plena confianza y cercanía con el Creador Santo. Pero esa confianza se perdió y en lugar quedó la distancia, el temor y esa fragilidad que todos sentimos hoy. Y lo que está expresando Moisés cuando oculta su rostro, cuando siente ese miedo precisamente, es esa distancia producida por el pecado, que dice: Dios es santo, yo no soy santo. No puedo estar en una relación directa con Él, no puedo mirarlo directamente. Y esto nos lleva al primer punto. La razón de nuestra fragilidad es nuestra mala relación con Dios. Queridos amigos, al principio, como decíamos, no estábamos en este estado. Dios nos creó para ser nuestra fuente de seguridad. De tal manera de que no tuviéramos que depender del yo, no tuviéramos que depender de otros, no tuviéramos que depender de las circunstancias que están fuera de nuestro control para estar en seguridad. Donde el yo hoy es frágil, es limitado y nos recuerda a diario nuestra impotencia frente al fracaso, la enfermedad, la muerte. Dios era el principio de la fortaleza y la suficiencia del hombre. De tal manera de que el hombre vivía seguro en depender de Dios y no temía ser vencido nunca. Donde otros hoy nos fallan, se quiebran y nos dejan con la herida de la soledad, la traición o el abandono, Dios era en el principio la comunión perfecta y constante, de tal manera de que el hombre jamás se sintió solo, incomprendido o rechazado. Donde las circunstancias hoy cambian sin previo aviso, llenándonos de ansiedad, de incertidumbre y miedo al futuro, Dios era en el principio esa estabilidad inmutable que sostenía todo de tal manera de que el hombre vivía en paz, sin sobresaltos, sin temor de lo que vendría. Y es importante que sepamos cuál es la razón por la que todo esto se perdió. La injusticia de la familia humana fue la razón.
Es importante que entendamos que con esto no nos referimos a que fuimos creados injustos o que el pecado es parte de nuestra naturaleza humana por diseño, sino que en la historia la humanidad como familia pecó en contra de Dios. Y esta injusticia tiene una réplica en cada uno de nosotros hasta el día de hoy. Como decíamos, en el Edén, la familia humana pecó en contra de Dios a través del primer hombre, que es Adán. Y esto nos dejó en una enemistad con Dios. Y esa enemistad es tal que su ira de justicia arde en nuestra contra por ser parte de esta familia. Y eso es lo que leíamos en el Salmo, cuando pudimos leer en el Salmo 90 que la ira de Dios estaba ahí, la indignación de Dios estaba ahí presente. Y por esa razón entonces nos deterioramos desde que nacemos, nos enfermamos y moriremos. Y si morimos sin reconciliarnos con Dios, ¿qué va a pasar? Vamos a estar sufriendo conscientemente por la eternidad lejos de Dios. Esta es la realidad. Ahora, alguien se puede preguntar, bueno, pero ¿por qué tenemos que sufrir por lo que otro hizo? Bueno, la respuesta es porque es imposible que nos separemos de Adán, nuestro primer ancestro. Dios nos creó en una relación familiar, como una sola familia. Nosotros no vivimos aislados, sino que insertos en una historia, insertos en un pueblo. Todos venimos de un mismo padre, que es Adán, y lo que él hizo nos afecta porque somos de su familia, y eso incluye nuestra postura moral frente a Dios. Lo que él hizo, entonces, nos llevó a un cambio. En Adán estábamos llamados a confiar y obedecer. Pero ¿qué pasó? Con su desobediencia, esa postura cambió gratuitamente, cambió sin ninguna justificación válida. ¿Y qué es lo que pasó? Todos nacemos, gracias a eso, con una tendencia moral torcida, inclinados a desconfiar y desobedecer. Y eso es lo que nosotros confirmamos día tras día con nuestras propias decisiones pecaminosas. Inclusive desde que somos pequeños podemos ver esto. Porque a un niño nadie le enseña a mentir, sino que empieza a mentir porque, a diferencia de Dios, que ama la verdad y la sostiene con todo, el ser humano nace yendo en contra de Dios y no le importa abandonar la verdad si con eso consigue otra cosa que aprecia más que glorificar a Dios. Lo mismo pasa con obedecer a los padres. Ninguno de nosotros ha honrado a su padre y a su madre perfectamente. La misma palabra dice que de una u otra manera cada uno de nosotros ha cometido homicidio a los ojos de Dios y somos homicidas porque el homicidio es del corazón primero antes de ser del cuerpo. Entonces no se trata de simplemente quitarle la vida al otro, sino que se trata de tener esa semilla de querer dañar al otro, de querer destruir al otro, siendo el clímax y la culminación de eso, finalmente, el quitarle la vida. Pero la semilla es la misma y Dios ve el corazón. Lo mismo pasa con el adulterio. Mirar a una mujer para codiciarla ya es suficiente a los ojos de Dios para que sea considerado un adulterio. Aunque dos personas ni se toquen, pueden cometer adulterio porque la semilla es la misma. Y eso culmina en una acción física. Pero no parte como algo del cuerpo, sino como algo de adentro. Entonces, con esas cosas lo que nosotros estamos haciendo es confirmar lo que Adán hizo en el Edén. Lo que él empezó, nosotros de cierta forma es como si lo estuviéramos terminando o quisiendo terminar día tras día. Por eso lo que Adán perdió, no lo perdió por él, lo perdió por todos. Pero al final nos hacemos merecedores de todo aquello con nuestras propias obras. Por esta misma razón, entonces, nacemos como enemigos de Dios, viviendo en un mundo bajo maldición por causa del pecado, donde cada día buscamos seguridad, pero nunca la encontramos de manera verdadera, nunca la encontramos de manera duradera. Entonces, el yo promete seguridad en nuestra fuerza, en nuestros talentos, nuestros logros, pero es débil porque tarde o temprano fallamos y enfermamos o morimos. Y así, separado de Dios, es solo una cáscara que se quiebra fácilmente. Los otros prometen seguridad en la familia, amistades o respaldo humano, pero son débiles porque también cambian, se cansan o nos pueden fallar.
Así, separado de Dios, me refiero a los otros, es solo una cáscara que se vacía ante la traición, la pérdida o la soledad. Y por último, las circunstancias prometen seguridad en el dinero, la salud o la estabilidad social, pero son débiles porque ninguna circunstancia está bajo nuestro control. Y así, separado de Dios, es solo una cáscara que parece sólida pero sin sustancia. Cuando llega la crisis, cuando viene la muerte, cuando viene la catástrofe, esas cosas inesperadas, ahí se ve que no podemos depender de este control externo. Esta es nuestra situación en este mundo y es importante que reconozcamos la causa para que podamos identificar la solución. Y la causa es nuestra enemistad en contra de Dios. Y eso es lo primero que vamos a decir. Y es importante decir que somos enemigos de Dios en base a esta injusticia, y mientras seamos enemigos de Dios en nuestro corazón y no entendamos la gravedad de lo que hemos hecho delante de Dios y no nos hayamos reconciliados en los términos que Dios establece, ninguna buena obra que podamos hacer, ningún mérito, ninguna buena intención delante de Dios vale. No hay nada que podamos hacer para purificarnos a nosotros mismos, sino que solo Dios puede hacer algo por nosotros. Y vamos a ver cómo puede ser esto. Pero vamos a partir haciendo una observación de nuevo en el texto. Dios declara que ha visto y oído la aflicción de su pueblo en Egipto y que conoce sus sufrimientos. Él afirma que ha descendido para librarlos de Egipto y llevarlos a una tierra buena y espaciosa. Y él envía a Moisés como su instrumento para sacar a Israel de Egipto. Moisés objeta así, fíjense, dice: ¿quién soy yo para ir a Faraón? Y Dios responde: yo estaré contigo. Y le da una señal futura: cuando saques al pueblo, me adorarán en este mismo monte. Pero Moisés plantea otra dificultad y dice: cuando me pregunten cuál es su nombre, ¿qué les diré? Y Dios revela su nombre eterno y dice: yo soy el que soy. En hebreo es Eyeh, Asher, Eyeh. Y ordena a Moisés a decir: yo soy, me ha enviado a ustedes. Y también identificarse como el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Y él declara que este es su nombre para siempre y su memorial por todas las generaciones. Y esto es significativo también, no es azaroso, porque todas estas cosas que nosotros vemos de cómo Dios libera al pueblo de Israel de Egipto, y en general las historias que leemos en el Antiguo Testamento son escritas como figuras que están anticipando, que están enseñando sobre una redención que iba a ser una liberación, que iba a ser mayor, que no iba a ser una mera redención terrenal, sino que una redención espiritual, que no sería solo para los israelitas, sino para todo el mundo. Y la liberación de Egipto entonces fue un ejemplo vivo, una sombra que señalaba hacia una obra mucho mayor. El mismo Dios que se presentó a Moisés como yo soy, vendría en persona, en Jesucristo, para liberar no de un faraón temporal, sino del poder del pecado y de la muerte, que son la fuente de nuestra fragilidad. ¿Por qué? Porque recordemos que ese pecado que nosotros tenemos y que nosotros hemos hecho y seguimos haciendo, nos separa de Dios. Entonces, así como Dios aseguró a su pueblo un futuro en la tierra prometida, ahora Cristo garantiza un futuro glorioso y eterno para todos los que creen en Él. Y eso nos lleva al segundo punto. Dios garantiza un futuro glorioso por medio de Cristo. Ahora, hablemos un poco de nombres, porque Dios le presenta el nombre a Abraham. ¿Qué garantiza un nombre? En la antigüedad, un nombre no era solo una etiqueta, un rótulo, sino que era representativo de identidad y misión. Era la manera de expresar quién eras y qué se esperaba de ti. Desde la creación vemos que nombrar tiene poder. Dios mismo nombra al crear. Dice: Dios llamó a la luz día. Adán también nombra a los animales. Y esto no es trivial, porque lo que está haciendo Adán en este caso, es interpretar lo creado y ejercer dominio bajo Dios. Nombrar en la vida humana significa más que etiquetar. Es reconocer el lugar de algo en el mundo de Dios y vivir en consecuencia a eso.
Cuando Dios cambia el nombre de una persona, lo vemos en la Biblia, no es un deseo, es una garantía. Entonces vemos en la Biblia como el nombre de Abraham cambia a Abraham, de Jacob a Israel, de Simón a Pedro. En cada caso, el nuevo nombre está anticipando lo que Dios mismo iba a cumplir a través de estas personas. El contraste es claro, sí. Cuando Dios nombra, Él crea y garantiza. Cuando el hombre nombra, solo proyecta su aspiración respecto de algo. Lo humano interpreta, lo humano recuerda, pero no puede asegurar el resultado. Y la historia humana está llena de héroes renombrados para inspirar cierta confianza. Tenemos a emperadores romanos que se titulaban como Augusto, por ejemplo. En Chile tenemos esta noción de el león de Tarapacá, para Baquedano. Estos nombres lo que buscan hacer es dar seguridad, pero finalmente son cáscaras humanas sin poder real. Y si miramos nuestros tiempos y seguimos usando los nombres, nosotros seguimos usando los nombres, para proyectar nuestras expectativas. Tenemos marcas comerciales, buscamos confianza bajo un logo o un nombre grande como Coca-Cola o Apple. Tenemos redes sociales en donde cuidamos el nombre y la reputación de una marca personal, por ejemplo. Incluso en política o deporte se habla de nombres que generan confianza, generan temor. Pero igual que antes, todos estos nombres son inestables. Cuando fallan, el nombre pierde valor. Por eso, la revelación del nombre de Dios en Éxodo 3 es distinta a cualquier otra. No es una mera revelación de un nombre puesto por un ser humano. Él dice, yo soy el que soy. Eso no es un símbolo, no es una mera aspiración, sino la realidad de Dios que es, permanece y cumple lo que dice. Y esa fue la garantía que Dios le dio a Israel en su esclavitud, que no dependían de Moisés. No dependían del ser humano, sino del Dios eterno que había prometido redención. Pero esa garantía no termina en Israel, porque Jesús mismo toma ese nombre sobre sí, diciendo, antes que Abraham fuese, yo soy. Esas son las palabras del Señor Jesús, declarando que Él es el Dios que liberó también a Israel. ¿Qué garantiza el nombre yo soy entonces? Ninguno de nosotros puede llevar el nombre yo soy. Partamos con eso. Porque simplemente no es así. Nuestra identidad siempre está derivada y cambiante. Hoy somos hijos, padres, trabajadores, ciudadanos, pero nada de eso nos define de manera absoluta. En cambio, Dios es yo soy. Su identidad es plena en sí mismo y no depende de nadie. Nuestra identidad depende de nuestra historia, de cosas que están alrededor nuestro. La identidad de Dios no depende de nada más que de sí mismo. Nuestro carácter también está marcado por debilidades, por contradicciones, por pecado. Aunque deseamos ser íntegros, fallamos. En cambio, Dios es yo soy, perfectamente fiel, justo y bueno. Su carácter nunca cambia, nunca se corrompe. Él es el que Él es. Y nuestro destino es incierto en nosotros mismos. Podemos hacer planes, pero no sabemos si vamos a vivir mañana. En cambio, Dios es yo soy, el eterno que garantiza el cumplimiento de su propósito y sus promesas. Entonces, si alguno de nosotros se hiciera llamar yo soy, sería una etiqueta sin ninguna sustancia, sin ningún significado real. Pero cuando pensamos en Cristo como el yo soy, esta etiqueta tiene todo su significado. Así como Israel confió en el yo soy para salir de Egipto, nosotros podemos confiar en Cristo, el yo soy encarnado, para ser librados de la esclavitud del pecado que nos tiene en este estado de fragilidad. Este nombre es la única garantía segura de un futuro glorioso. No hay otro nombre dado a los hombres por medio del cual puede el hombre ser salvo, porque en Cristo la redención de Israel se convierte en la redención del mundo. Y lo que tenemos que entender es esto: Cristo es Dios encarnado. Dios se encarna y toma una naturaleza humana verdadera para convertirse en ese mediador entre Dios y los hombres. Él vive una vida perfecta y sin pecado para poder ser un sacrificio digno delante de Dios. Y lo que tenemos que entender es que Cristo vino como un representante de pecadores, de tal manera de que cuando Dios considera a Cristo, Él está viendo a Cristo bajo los lentes de Él viene
en nombre de o representando a estos que pecaron en contra mía, que son mis enemigos y a los cuales yo quiero destruir por la maldad y quiero dejarlos separados de mí por la eternidad. Entonces Cristo sube a esa cruz, o es subido a esa cruz más bien dicho, y en ese punto la palabra nos cuenta que el cielo se cubre de tinieblas y lo que ocurre es que Dios derrama su ira de justicia en Cristo Jesús, no porque Cristo lo mereciera, porque Él no cometió pecado, sino porque Él venía como representante y Dios lo estaba mirando, no como en ese punto específico, lo estaba mirando como el pecado mismo siendo encarnado, porque Él cargó con el pecado de muchos ahí en la cruz para morir como un sustituto de esos pecadores. Y ahora, entonces, gracias a eso, la idea era satisfacer la justicia de Dios para que ahora los pecadores puedan ser perdonados. La justicia de Dios queda satisfecha entonces con eso y los pecadores pueden ser perdonados al mismo tiempo. Y esto quedó garantizado y quedó precisamente declarado públicamente porque Él resucitó al tercer día. Y esa resurrección es la declaración pública de que Dios declara justo a Cristo Jesús y declara que todo lo que Él hizo fue verdadero y que quedó satisfecha la justicia en Cristo Jesús. Y ahora las puertas del cielo están abiertas para pecadores. Y esto nos va a llevar entonces a la última parte de este sermón y ahora a la pregunta de cómo podemos entonces, cómo puede un pecador, alguien que constantemente está pecando dentro de su vida, cómo podemos acceder a esta salvación, cómo podemos ser parte de este pueblo redimido de Dios. Esto nos va a llevar entonces a una última observación en el texto. Dios ordena a Moisés reunir a los ancianos de Israel y decirles que el Dios de sus padres ha visto su aflicción. Les debe anunciar la promesa. Dios los va a sacar de Egipto y los va a llevar a una tierra buena y espaciosa. Dios asegura que los ancianos van a escuchar su voz, no porque Moisés sea persuasivo, sino porque Él mismo va a abrir sus corazones para recibir la palabra. Les advierte que el faraón se va a resistir, pero que Él va a intervenir con milagros. Promete que saldrán no con manos vacías, sino llevando riquezas de Egipto también. Y esto es significativo porque la misión de Moisés no se basaba en convencer a la fuerza, sino que en transmitir fielmente las palabras de Dios, que serían el instrumento ahora para despertar una confianza y esperanza en los ancianos. La fe de los ancianos entonces no iba a ser un creer a ciegas, sino la respuesta a una palabra respaldada por el carácter y el poder de Dios, ese Dios que había prometido en un pacto todas estas cosas. La palabra de Dios era, por así decirlo, una llave diseñada para el candado del corazón de su pueblo. Una llave que nada más podía abrir. Y cuando esa llave abre el corazón, lo que nace es fe. Confianza viva en el Dios que nos muestra quiénes somos y cuánto lo necesitamos. Así fue con los ancianos de Israel y así también es hoy. La garantía de un futuro glorioso solo se abre con esta llave, que es la llave de la palabra de Dios. Y cuando esa palabra abre el corazón, la única puerta para entrar es la fe en Cristo. Y esto nos va a llevar al último punto, el acceso a lo que Dios garantiza por su nombre, el yo soy, es por medio de la fe en Cristo, precisamente como ese yo soy encarnado. Confiar en Cristo no es confiar a ciegas, sino que es confiar en este mismo yo soy que al decir puede garantizar de manera plena lo que dice. Cristo es ese yo soy hecho carne, no es un profeta más, sino el mismo Dios que habló a Moisés en la zarza ardiente. Él mismo es la garantía. Su muerte y resurrección muestran que la promesa de redención no depende de nosotros, sino que del Dios que cumple. Y así como Israel tuvo que escuchar y creer la palabra de Dios dada por Moisés, hoy nosotros debemos confiar en la palabra de Dios revelada en Cristo. Querido amigo, esta es la realidad. Esta es la realidad. Nosotros hemos pecado en contra de Dios. La palabra lo enseña. No podemos
entrar en un ciclo de autosuperación. Para eso envió a Cristo, Dios. Cristo vino precisamente para que nosotros podamos ser salvos por medio de la fe, solo por medio de la fe. Y la misma palabra lo dice en los términos más claros posibles. Habla de ser salvos por fe sin obras. Habla de cómo Dios justifica, declara justo al impío, no al justo, no a la persona que se mejora a sí misma, sino al impío, a la persona que está en contra de Dios originalmente y que no vive una vida en pos de Dios. Y a esa persona declara justa y lo hace por medio de la fe. Ahora, ¿qué es la fe? La fe, en esencia, es, en primer lugar, es el entendimiento de quién es Cristo Jesús. Es este entendimiento de lo que hemos hablado, de que Él es un mediador, de que Él es Dios encarnado, que vino para hacer un sacrificio y para morir como un sustituto de pecadores, y que en la cruz lo hizo y resucitó el tercer día y quedó publicado esa verdad. Eso es lo primero, pero no es solamente saberlo intelectualmente, sino que también es aceptarlo, encontrarle un sentido a eso. Y por último, es identificarte con ese pecador que necesita a Cristo. Eso es la fe. Y eso te va a llevar naturalmente a un arrepentimiento. Y el arrepentimiento es un reconocer delante de Dios, un reconocimiento que se puede escuchar en una oración. Y todo cristiano, todo verdadero creyente alguna vez ha hecho esta oración. Y es una oración de arrepentimiento y suena como esto. No les voy a decir palabras exactas porque es muy personal esto, pero suena como: Padre, Dios amado, vengo a ti reconociendo que he pecado en contra de ti y aquí están mis pecados, y le confiesas los pecados y no te vas a acordar de todos, pero van a ser todos los que tienes en conciencia y con una disposición de que le quieres entregar todo y ya no quieres pecar. Y le dices: Dios amado, no quiero vivir más para el pecado, no quiero seguir practicando el pecado, quiero vivir desde ahora para ti, oh Dios, pero yo sé que no puedo en mis fuerzas hacer esto, yo sé que no puedo por medio de mis propios esfuerzos librarme del pecado, yo sé que tampoco puedo hacer buenas obras para poder merecer tu perdón, pero yo sé que hiciste una obra en Cristo Jesús y que tú la garantizas en que tú eres Dios, y yo te pido perdón hoy en día. Perdóname, Dios, en el nombre de Jesús, en base a lo que Él hizo en la cruz del Calvario. Te pido que me perdones, quiero reconciliarme contigo, oh Dios, perdóname. Y si lo haces de manera sincera, la palabra dice que ya están mostrando una fe y que Dios declara justo a los que tienen esa clase de fe. Y no justo por ahora, justo por siempre, porque Cristo no murió por un par de pecados, Cristo murió por todos los pecados por siempre y de manera satisfactoria. Por eso, solo la fe en Cristo como el yo soy encarnado nos da acceso a la verdadera seguridad, una esperanza firme, un futuro glorioso y una comunión eterna con Dios, porque eso es lo que Dios promete. Una nueva vida en la tierra cuando descienda Cristo, porque va a descender, por decirlo de una forma, al cielo, y todos van a ser resucitados y va a haber un juicio. La diferencia está en que unos van a ser resucitados para gloria y otros van a ser resucitados para condenación. Y el llamado entonces es a confiar en el Señor Cristo Jesús para salvación. Resumimos entonces, para terminar: somos frágiles porque estamos alejados de Dios. El yo es débil, los otros son inconstantes y las circunstancias cambian, no podemos depender de ninguna de ellas. Pero Dios garantiza un futuro glorioso. ¿En dónde? En Cristo solamente. Él es el yo soy. Cristo tomó ese nombre del yo soy y solo en Él hay una garantía real y eterna. Y por último, accedemos a esa garantía por medio de la fe en Cristo. Y no es una fe ciega, porque nuevamente estamos confiando en el que está antes de lo que nosotros vemos, en el que está antes de la historia, antes de las cosas que ocurren, en el que sostiene todo. Cristo es la llave que abre el corazón y el futuro, y confiar en Él es entrar en la verdadera seguridad. Entonces, querido amigo, hoy tienes que decidir: ¿seguirás buscando seguridad en cáscaras vacías, en ti, en otros o en las circunstancias? ¿O vas a confiar en Cristo, el yo soy encarnado, que garantiza un futuro glorioso y eterno? Confía en Cristo, querido amigo. Esa es la exhortación. Que el Señor confirme esta enseñanza.